Hemos ido ampliando y extendiendo los tentáculos del festival a todas las artes narrativas o susceptibles de contar una historia o de contener historias interesantes para ser contadas dentro de ellas. Y este año pues hemos iniciado dos. Hemos iniciado la música como una bonita y preciosa manera de contar historias, y vamos a extendernos también a la magia por varios motivos. Por un lado, porque la magia en sus espectáculos también ha contado y usa muchas veces recursos narrativos para contactar y conducir al público a través de lo que el mago quiere ir contando, pero también porque es un mundo donde hay un montón de personajes, donde hay un montón de historias, donde hay un montón de situaciones reales que a veces superan las fronteras de lo increíble, que creo que son necesarias que se conozcan. Y también porque la magia ha producido muchas obras de ficción, de ciencia ficción, de fantasía, de terror, en la que tiene un papel absolutamente imprescindible, ¿no? Y a lo largo de este año, empezando con esta mesa y de los sucesivos, pues vamos a ir tocando todo esto y todo lo que se les ocurra a los invitados que vayamos teniendo, y a los cuales les agradezco mucho que hayan venido a Avilés para dar estos primeros pasitos. Este primer pasito, además, va a estar muy anclado a la realidad, por increíble que parezca en muchas ocasiones, y nos va a contar la historia de tres magos que a su vez tienen una historia vital estupenda. Yo creo que podrías empezar tú, Inés, porque Sí, vamos a hacerlo así por orden sí. cronológico, Vale. que nos vas a hablar concretamente de Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar en este festival y descubrir esta ciudad tan preciosa que es Avilés, que desconocía totalmente. Y a mí me gustaría hablaros de un personaje que me resulta fascinante e increíble, y también igualmente desconocido hoy en día, que se llama Giuseppe Pinetti. Giuseppe Pinetti es un mago que nace en Italia, en Orbetello, que es un pueblecito así como a 50 kilómetros de Roma, y que empieza a hacer magia desde muy pequeño. Y es un mago que recorre toda Europa. Está en Holanda, en Dinamarca, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, pasa también por España hacia el 1790, y también llega a Portugal. Y es uno de los pocos magos del mundo que también actúa para las principales cortes europeas. Y hay una cosa que los magos de todo el mundo le debemos a Pinetti, que casi muchos de ellos no conocemos, y yo hasta hace poco no conocía, y es que hasta Pinetti, hasta el siglo XVIII, la magia se hacía prácticamente en la calle, en las plazas y en los mercados. Y gracias a Pinetti, la magia entra en el teatro, dándole la categoría que se merece como arte escénica. Y esto es un paso muy, muy, muy importante que da este mago. Cuando conquista el público italiano, Pinetti viaja a Francia. Podríamos decir que es como un gran conquistador de público de toda Europa. Llega a Francia y Pinetti tiene una obsesión, que es que le encanta colgarse títulos y lo utiliza como sistema publicitario de la época, entre comillas. Y se cuelga un montón de títulos. Por ejemplo, voy a leer algunos porque son muy curiosos. Se nombra él mismo. Algunos son reales, pero otros son de dudosa credibilidad. Y se nombra Caballero Giuseppe Pinetti Wilmar de Mercy, Caballero de la Orden Tedesco del Mérito Felipe, profesor de Matemática y Filosofía Natural, acogido de la corte de Rusia, protegido de toda la familia real de Francia y miembro de la Real Academia de las Ciencias y las Bellas Artes de Burdeos. O sea, con todo esto, ¿quién no iba a ir a un espectáculo a verlo? Pues llega a Francia y en Francia se presenta como profesor de matemática en Roma. Y hay una cosa muy importante, y es que él presenta su juego de magia como si fueran experimentos científicos, probablemente para huir de ser perseguido como un hereje. Y entre el público francés se topa con un tal Henri de Crems. Henri de Crems, que es este que vemos aquí, es un matemático y un abogado, pero una persona totalmente obsesionada por desenmascarar a los tramposos, a los ilusionistas y a los charlatanes. Entonces, cuando va a ver el espectáculo de Pinetti, que le presenta su efecto como experimentos científicos, se da cuenta de que no, que eso es mentira, que es que todo tiene truco. Se pone las botas viendo a Pinetti, tomando nota de todos los juegos, hasta que en 1784 publica un libro que se llama La magia blanca desvelada, que es este que veis aquí. Y en este libro explica absolutamente todos los juegos de este mago, de Giuseppe Pinetti, bajo la premisa que es como para satisfacer la curiosidad
del público inteligente, cuando en realidad es un verdadero spoiler y es para un mago, para un ilusionista, lo peor que le puede pasar como profesional, que alguien o que todo el público entero sepa cómo hace los trucos. Este libro se convierte en Francia en un bestseller. Si estuviera aquí en el Celsius firmando afuera, llegaría la cola hasta Oviedo, como mínimo. Y bueno, claro, ¿qué hace Pinetti con todos sus trucos desvelados? Cuando todos sus espectadores conocen cómo hace las cosas, pues no le queda más remedio que huir a Inglaterra. Llega a Inglaterra y se convierte nuevamente, porque era un mago excepcional, se convierte en trending topic y consigue otra vez todo el éxito de la crítica y del público. Está tranquilo hasta que, increíblemente, es destinado para trabajar en la embajada francesa en Londres. ¿Quién? Henri de Crème. Y allí de nuevo, como era top venta en Francia, dice, pues ¿por qué no lo hago yo aquí en Inglaterra? Y también publica el libro, pero ya en inglés. Lo publicará en inglés, en francés, que era el original, está en italiano también, y en alemán. Claro, Pinetti, perseguido por sus propios juegos, no le queda más remedio que huir a Rusia. Y en Rusia ya entramos en una etapa muy desconocida, probablemente por la dificultad del idioma. Y también porque le pasa algo parecido a Houdini, que después nos contará Miguel, que alcanzó tanta fama que le salían imitadores. Entonces, para los historiadores es difícil saber cuál era el real y cuál era el falso estando en Rusia. Y se supone que muere hacia el 1800-1805, es una fecha que no se tiene clara. Y hay una cosa muy curiosa de este libro, que es que en la última página la podías arrancar, mandarla a Henri de Crème y él te mandaba los nuevos juegos, los suplementos con los nuevos juegos explicados de Pinetti, que lo publicó un año después, en 1875. Aquí lo tenéis. Muchos de los ejemplares que encontramos hoy en día tienen esta parte arrancada de arriba. Era como el resguardo, el ticket que tú enviabas y recibías las nuevas explicaciones. Y ya, no me enrollo más, hay una cosa interesante que es cuando pasa por España, también se hace muy popular, y como este es un festival de narrativa, hay una cosa muy curiosa que es una sátira escrita por José Concha en 1790, es un sainete que se llama Sainete Nuevo, los accidentes de una fiesta y el jugador de mano imitador de Pinetti. Y bueno, ya para concluir, quiero deciros que quizás Pinetti sin de Crème hubiera llegado mucho más lejos, pero gracias a de Crème tenemos los grabados, como habéis visto al principio, y las descripciones que nos ayudan pues, a descubrir este personaje fascinante hoy en día. Y esa es la verdadera paradoja de esta historia, que Henri de Crème, intentando matar la magia de Pinetti, lo hace inmortal. Y ya está. No he podido resumirlo más rápido, en menos tiempo. Bueno, yo os querría hablar de un mago del que sabemos poquísimo. Yo soy de las pocas personas que puede venir al Celsius y quedársele, que el tiempo se le hace largo, porque realmente si quisiera hablar de la realidad de Ernase es que no sabemos prácticamente nada sobre él. Ernase realmente no fue un mago, fue un tipo que escribió un libro donde explicaba todas las trampas que se podían hacer con cartas. Pero él era un taur, él se dedicaba a engañar a la gente en la mesa de juego. Los trucos que hacía pues eran del tipo de barajar y dejar las cartas ordenadas para que cuando le tocaran a él le tocasen el póker y le tocasen las buenas manos, o que al cortar la baraja pues dejar las cartas ordenadas como estaban antes del corte. Claro, un tipo que vivía de eso, vivía del juego, de repente en 1902 registra un libro en Chicago que se llama El experto en la mesa de juego, que estáis viendo aquí la portada. Ese libro explicaba todos los trucos que se podían hacer con cartas hasta entonces. Y el gran misterio del personaje es que no sabemos ni cuándo nació, ni cuándo murió. O sea, por ejemplo, de Pinetti no sabemos cuándo murió, pero es que de este mago, de Ernase, no sabemos ni cuándo nació, ni si tuvo familia, ni qué pasó con él, ni siquiera sabemos su nombre, porque al ser un taur que revelaba todos los trucos de los taures, él tenía miedo de que los demás taures le quisiesen matar, cosa que ocurrió, es decir, ocurrió que fue perseguido por los taures. Por lo tanto, ocultó su nombre
veis ahí que pone S.W. Ernase, pero ese nombre, si lo leemos al revés, es E.S. Andrius, que es un nombre mucho más coherente y mucho más lógico. Sin embargo, también es muy fácil simplemente poner tu nombre al revés. Por lo tanto, seguramente Ernase se inventó, es un seudónimo que es otro seudónimo encriptado y su verdadero nombre no lo sabe nadie, ni siquiera los magos. Hay magos que, por supuesto, a nivel popular, Ernase no lo conoce prácticamente nadie, pero entre los magos hay muchos que se le han dedicado muchos años a investigar quién fue Ernase y no han conseguido nada porque realmente ha sido capaz de ocultar su identidad hasta ese punto. Estáis viendo la portada del Ernase de Houdini, propiedad de Houdini. Este libro es el que tenía Houdini en su biblioteca de 4.000 libros de magia y veis que está a lápiz tachado el nombre y pone Samuel Roberts. Samuel Roberts es una persona a la que por un tiempo se creyó que era el verdadero Ernase y que hoy sabemos que tampoco lo fue. Es decir, ni siquiera Houdini supo quién era Ernase, un personaje coetáneo. El libro por fuera es muy bonito, es así, pero bueno, es un libro barato, no tuvo muchas ventas, yo creo que le causó más perjuicio que beneficio, porque no fue un bestseller como el de la magia blanca desvelada, ni mucho menos. La editorial de Chicago quebró y todo su stock lo asumió otra editorial, con lo cual es muy difícil rastrear cualquier documento sobre quién fue Ernase, sobre algún tipo de contrato o algo así. Lo curioso es que este libro, que se habría olvidado totalmente, cayó en las manos de un niño canadiense que se llamaba David Berner. Este niño empezó a maravillarse con que con una baraja se pudieran hacer ese tipo de manipulaciones. Se puso a ensayar, y cuando fue mayor, ese niño pasó a ser Dai Vernon, que Dai Vernon es conocido como el gran mago con cartas del siglo XX. El que Dai Vernon considerase este libro como la piedra angular de la magia con cartas y el libro más importante sobre cartomagia es lo que le dio a este libro pues, la importancia que tiene hoy en día, ¿no? que es como el ABC con el que aprendió Dai Vernon. Pero hay algo interesante en el personaje. Yo he escrito este cómic que se llama El último Taur, en el que se ve, pues, en el que el personaje protagonista, yo fabulo la historia de Ernase y me invento cómo podría haber sido la historia de este personaje y la creación de ese libro. Y lo que me interesa del personaje es que, aunque sepamos poquísimo de él, podemos jugar a ser Sherlock Holmes y a decir que si eliminamos todas las hipótesis que no pueden ser, lo que quede tiene que ser la verdad. Y en su libro, Ernase, en este libro, él se presenta como un cínico, como una persona que dice que el juego, que está bien timar a los demás, porque el que juega, digamos, por dinero, juega guiado por la codicia. Sin embargo, el jugador profesional que hace timos es el que realmente considera que el juego es un arte. Y hace explicaciones así, dice que a él no le remuerde la conciencia por publicar cómo se hacen las trampas, porque los malos ya son malos y los buenos no se van a volver malos por leer un libro. Él mantiene una postura muy cínica. Sin embargo, no hay una explicación lógica de por qué una persona que se dedica a timar de repente escribe un libro en el que explica todos sus trucos. Se puede entender que alguien que se dedica a timar pues tenga de repente una sensación de estar haciendo el mal y diga, bueno, pues ya no me dedico más a esto. Eso es lógico y es coherente, pero entonces, ¿por qué publica un libro que además le pone en riesgo? Sabemos que él tuvo que ser un taur, por lo tanto era un jugador. Entonces, la única explicación, la única hipótesis que yo creo que es válida es que él, aunque tenía una máscara de cínico, realmente era un romántico y realmente se dio cuenta de que lo que estaba él haciendo y de los juegos, de las trampas que él conocía y de las que inventó, realmente eran una especie de arte, un arte nuevo que él todavía no sabía qué tipo de arte era, pero lo llegó a plasmar por escrito en un libro que al final es una persona que tiene que huir, renegar de su vida, ocultarse por dejar escrito un nuevo arte que está empezando, que él no termina, que él sabe que lo que está haciendo tiene un valor artístico de algún tipo y que esas trampas que se utilizaban para hacer el mal, al final, gracias a Dai Vernon y a otros magos, se convirtieron en trampas para hacer el bien. Y este personaje que se nos presenta de una manera cínica en su propio libro, creo que en el fondo es un tipo enamorado del arte y un tipo romántico que gracias a que escribió ese libro pues hizo avanzar muchísimo la magia con cartas. Y esto es casi todo lo que se puede saber sobre Ernase, que tenía las manos pequeñas y poco más.
Bueno, y me toca a mí hablar de Houdini, que tiene algo distinto con respecto a los dos que han contado ellos, que es que de Houdini sí sabemos mucho. El único problema es que no todo lo que se sabe necesariamente es verdad, porque Houdini fue, entre otras cosas, un personaje muy famoso, conoció la fama en vida, un auténtico artista de masas, pero fue también un personaje que no tenía ningún problema en dejar que hubiera detalles de su vida, que se distorsionaran o que hubiese rumores que corriesen, porque a él le venía bien. Tanto es así que aunque nació en Budapest en 1874, no se llamaba Harry Houdini, se llamaba Edith Weiss. Emigró de muy joven con su familia a Estados Unidos y hasta el final de sus días, porque conservamos grabaciones en las que se oye su voz, tuvo un acento muy marcado prácticamente hasta el final de sus días. Llegó un momento que decía que había nacido en Estados Unidos de toda la vida, vamos, que era más norteamericano que el más norteamericano de los norteamericanos. Yo siempre he hablado mucho y lo comentábamos hoy en la comida, si Houdini es el mayor mago de la historia, y eso pues una maga como Inés tiene claro que no. Es decir, si hablamos estrictamente de alguien con la capacidad de hacer trucos, pues no. Hay otros magos que, sobre todo desde el punto de vista de los magos, fueron mucho mejores. De hecho, en un primer momento, Houdini, junto con su esposa Bess, que era con la que hacía el tándem perfecto, se conocieron muy jóvenes y estuvieron juntos toda su vida, intentó ser conocido como el rey de las cartas, y al parecer era muy mediocre. Es decir, bueno, pues era un artista de feria que se defendía, apañado, pero no era ni mucho menos el rey de las cartas. También hacía un número con Bess, que era el de la metamorfosis, que no inventó él tampoco, pero sí que lograron una cierta fama. Pero bueno, digamos que no se lograba destacar en un momento en Estados Unidos, en el último tercio del siglo XIX, principios del XX, que es una edad de oro para la magia. Es el momento en el que la magia ha logrado acceder a los grandes teatros, se ha logrado convertir en un espectáculo burgués, un poco igual que sucedía con la ópera, con otra serie de espectáculos que se celebraban en teatros. La magia había conseguido salir de las ferias, de las barracas, de ese componente un poco más sórdido, y se había convertido en un espectáculo digno que además podía ser capaz de generar mucho dinero para quien fuese capaz de llevarlo adelante. Y ahí Houdini fue el gran maestro. Inventó un género de la magia en el que sí que es el referente, que es el escapismo. Había habido hasta entonces magos que sí que hacían números en los que se zafaban de esposas, de cadenas, pero Houdini lo llevó al más elevado de los niveles. Pero eso lo supo conjugar además con la construcción de un personaje, con dominar absolutamente la forma de promocionarse, y lo hacía con cosas que muy pocos lo habían hecho o habían hecho a tanto nivel. Lo hacía con demostraciones públicas, como aquí tenemos las imágenes en las que se libraba, se soltaba, además después de sumergirse en el agua. Lo hacía también colgándose de una grúa a gran altura, en una plaza pública, en una ciudad, por ejemplo en San Francisco, siempre delante de la fachada del periódico principal de la ciudad, porque así tenía asegurado que lo iban a cubrir bien, le iban a hacer muchas fotos y lo iban a sacar muy bien. Un número que, por cierto, se libraba de la camisa de fuerza, colgado boca abajo a 30 metros
de altura, que tengo que decir que es un truco que aquí Inés ha hecho, que no es, lo podéis encontrar además en internet, se puede encontrar el vídeo y es impresionante. Pero fue también Houdini alguien que se dio cuenta de que el espectáculo necesitaba toda una serie de elementos para funcionar. Es totalmente moderno. Houdini comprende cómo funciona. Es el momento en el que aparece la prensa de masas. De repente hay un alto grado de alfabetización en Estados Unidos, se empieza a ver unas tiradas brutales de la prensa. Él comprende el poder que tiene la prensa, hace números especialmente para la prensa, hace operaciones de promoción antes de llegar a las ciudades a las que va a llegar realmente impresionantes. Se da cuenta del potencial que tiene los nuevos medios, los nuevos canales que aparecen. Por ejemplo, en ese momento aparece la aviación y resulta que los pilotos pasan a ser las grandes estrellas. Y Houdini dice, pues yo tengo que ser piloto, pero yo no voy a ser un piloto cualquiera. ¿En qué país no ha volado todavía nadie? Y encontró que en Australia no había volado nadie, así que no solamente se hizo piloto, sino que se montó en un barco con un avión y logró ser el primer aeronauta en avión de Australia. Ahí termina su relación con Australia, se volvió y ya está. También debutó en el cine como un héroe de acción, que hoy sería comparable a un Schwarzenegger de la época o cualquier actor de la época, o sea, de acción de nuestros días, en el que además utilizaba esos trucos, y luego el nivel de sus trucos se iban aumentando en complejidad y en dramatismo, en la forma de presentarlo. El más famoso, pero no el único, es, por supuesto, el de la celda de tortura acuática, en el que era un número de escapismo brutal, que todavía hoy en día es peligroso, en el que se sumergía boca abajo en un tanque lleno de agua, y eso se hacía con unas condiciones controladas para crear el ansia entre todos los que estaban presenciándolo. O, por ejemplo, el número de los últimos días de su vida, en el que no está muy claro de si lo llegó a hacer alguna vez, pero Rodrigo, según nos comentaba, sí que efectivamente llegó a hacerlo alguna vez, que es el de enterrado vivo, que era escaparse de un ataúd, y que también Inés, aquí donde la veis, lo ha hecho. Es de las pocas personas en el mundo que lo ha hecho. No sé si la única mujer que lo ha hecho. Yo creo que tanto el escape como el enterrado, sí. También lo tenéis disponible en internet y es impresionante, de verdad. O sea, yo no sé cómo se puede hacer eso. Pero bueno, no me quiero alargar porque el problema que tiene Houdini es que, como hay tantísima información, es todo lo contrario. Solamente mencionar que al final de sus días mantuvo, que es también algo, si queréis, que podemos tocar, porque además sí que tiene una cierta relación con temas que vemos en el Celsius, fue un auténtico látigo contra los mediums, contra el ocultismo, contra los que pretendían engañar a la gente comunicándose con el más allá. Tuvo una rivalidad, una discusión brutal con Sir Arthur Conan Doyle, que dejó una gran, textos impagables. Y por terminar simplemente en esta intervención, y enlazando con lo que decía Rodrigo, él también escribió un libro en el que recopilaba las técnicas de los delincuentes. Una de sus grandes fuentes de información eran los delincuentes con los que se entrevistaba, que se sentían muy halagados de que el gran Harry Houdini quisiera verlos. Y publicó un libro que de hecho tiene un título absolutamente claro en ese sentido, que es traducido al español, es algo así como «Cómo hacer bien el mal». Y este es el resumen también encapsulado que puedo hacer. Pues como nos queda un poquito de tiempo y la verdad que pocas cosas se pueden decir mejor de una introducción a 3 personajes como esto, que es que nos han dejado con ganas de saber mucho más, pero que ahora tenemos la posibilidad, y hoy en día es muy fácil, de rastrear, de buscar, de investigar y quedar de esa cuerda.
Vamos también a aprovechar como para poner, la palabra no me gusta, pero para que me entendáis, deberes, porque de un año al siguiente Celsius conviene, ¿no? Que sigamos mirando cosas alrededor del mundo de la magia y las historias que cuentan. Aquí tuvimos la suerte de contar con Christopher Priest, el autor del Truco Final, bueno, del Prestigio, la novela que dio pie a la película del Truco Final. También hablamos de magia en su momento con Tim Powers y bueno, la narrativa, el cine, la televisión, el arte en general, se ha nutrido muchas veces de la magia. Me gustaría preguntaros a vosotros qué obra, en cualquier ámbito, os gusta especialmente desde vuestros puntos de vista de conocedores del medio, por cómo refleja o por cómo se rodea de la magia como eje central. Bueno, mira, hay una película que a mí me gusta muchísimo y es una película de risa y es una comedia totalmente chorras, pero retrata muy bien la magia y a los magos les encanta, que es el increíble Burt Wonderstone. Uh-huh. Y ahí es una película paródica sobre los magos, pero donde están muy bien representados pues el mago que intenta ser un mago callejero y hacer retos extremos, los magos que están en Las Vegas y que tienen un tigre medio muerto y sacan rédito de él, el viejo mago que ya no le salen los trucos porque es muy anciano. Y es una comedia que pasó un poco sin pena ni gloria y que es muy divertida y que yo creo que retrata y parodia muy bien el mundillo de los magos. El increíble Burt Wonderstone, con Steve Carell y Jim Carrey y alguien más, ¿no? Sí. Esa peli está muy bien. ¿Inés o Miguel Ángel? Pues, aunque parezca que es aprovechar lo que tú has dicho, pero yo el truco... Bueno, yo tengo un problema con las películas de magia, que como hay una pantalla de por medio, yo tengo un problema con los números que se hacen, porque ya parto de que ahí ya interviene, que no necesariamente, ya interviene el trucaje del cine, entonces para mí le quitan un poco esa sensación de maravilla. Por ejemplo, una película que no me gusta nada, lo confieso, que le gusta a mucha gente, es El Ilusionista, pero como ella es un desparrame de cómo lo embellecen todo, creo que va en contra de la fuerza de la película. Entonces me gusta más un poco lo que es la imagen de los... más lo que es la reflexión de lo que es la magia en sí, más que de los números. Pero por motivos evidentes, la que tú mencionabas de Prestige, porque además confluyen ahí dos temas de los que yo me he ocupado. O sea, aparece Nikola Tesla y aparece también la magia, y aparece eso que a mí también me ha interesado mucho, que es lo de la manida frase de Arthur C. Clarke, ¿no? Lo de que la tecnología más avanzada se vuelve indistinguible de la magia, pero es ese punto de maravilla, que es algo que sucede con Tesla también, entre la tecnología parece magia y viceversa. Lo que no sé hasta qué punto refleja de verdad lo que es la realidad de los magos. A mí me gusta mucho la película de Woody Allen, Scoop, porque retrata muy bien lo que es la pasión que todos los que nos dedicamos a esto. También Woody Allen es un gran aficionado a la magia y, por ejemplo, en esta película, como he dicho, lo retrata fantásticamente bien. Muere el personaje principal y aún así quiere hacerle magia a la propia muerte. Como los magos somos muy pesados, siempre estamos detrás buscando conejos de India para probar nuestros juegos y a ver si salen bien o no. Esa es lo que yo diría. Bueno, veo que los tres os habéis ido al cine. Sí. O sea, está claro. Pues tenemos 3 películas para ver, indagar o quizás poner y proyectar en la próxima edición. Pues a mí no me queda más que daros las gracias por haber dado este primer pasito, una dirección por la que tenemos que continuar. O sea que tanto Rodrigo, que le pilla muy cerca de su casa, como Miguel Ángel, que también nos ha visitado bastantes veces, pero en tu caso, Inés, me alegra que te hayas encontrado a gusto en la ciudad, porque espero que la vengas a ver muchas más veces. A vosotros os diría que sigáis sus carreras. Esta charla ha sido muy interesante y hemos conocido a otros personajes a través de sus historias, pero también está muy bien conocerlos a ellos. Aquí hay gente de muchas provincias. Si confluís en Madrid o si Inés va con algún espectáculo a vuestras ciudades, no dejéis de ir a verla, porque realmente merece la pena. Es un talentazo que tenemos en nuestro país y muchas veces no valoramos en nuestro país lo que tenemos, y yo creo que esa es la mejor recomendación que os puedo hacer. En el caso de Rodrigo, ves las series de televisión que escribe, o miras La habitación de Fermat, la película que codirigió, o lees, por supuesto, el cómic del último Taur, y así sabréis más de Nase.
y yo creo realmente que no os decepcionará, porque con independencia del arte narrativo que ha elegido para transitar hasta ahora, siempre ha salido súper airoso. Y Miguel Ángel pues es un divulgador que ya nos ha acercado a personajes de lo más variopinto. Tiene también un libro alrededor de Tesla en narrativa que ya presentamos en el Celsius. Siempre está con un proyecto entre manos, con un personaje de contarnos más cosas, con una exposición con la que amenizarnos, y siempre que lleva su firma es garantía de calidad. Así que estamos muy contentos en el Celsius de haber tenido este nivel de ponentes en la mesa, y la verdad que la mejor manera de mostrarle nuestro agradecimiento es, como siempre, con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias.